limpio manantial, en el cual lavado fui. Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas presentes. Qué buenos es adorar a nuestro Dios y por sobre todo a este Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha quitado justamente de la tiniebla a su luz para que hoy pudiéramos cantar así libremente, reconociéndole a Él como nuestro Rey soberano. Que a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, porque Él es el único merecedor de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Y esta mañana le invito a que puedan abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 12. El libro de Juan, capítulo 12, y hoy vamos a volver a retomar la palabra del Señor, el libro de Juan, que estamos trayendo este tiempo en serie, la predicación en serie. La semana pasada tuvimos una pausa de donde nuestro hermano Víctor estuvo desarrollando y exponiendo la palabra del Señor, que es la Pascua verdadera. Y hoy queremos seguir con nuestra predicación, que es el libro de Juan. Y hoy vamos a seguir del capítulo 12 en adelante. La semana pasada, aquí en nuestro país, se estaba desarrollando una práctica pagana que se estaba llevando a cabo, que es la fiesta de Palma. Hoy, 8 días después de esa práctica, el Señor soberanamente permite que hoy su palabra sea predicada de lo que fue esta práctica de los judíos en aquel entonces. Y vayamos al capítulo 12, el versículo 12 en adelante, que dice así la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído de que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguí nada? Mira, el mundo se va tras él. Soberano Dios y nuestro amado Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, en este momento, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, reconociéndote a ti y reconociendo a la vez delante de quien estamos hoy, Señor, el soberano Dios que está aquí presente. Oh Dios, Rey soberano, clamamos, Señor, que hoy tú obres en gran manera en nuestra vida, Señor, para que así entendamos y comprendamos, Señor, la razón por la que tú nos has traído aquí, Señor, la razón por la cual tú nos has llamado, Señor, en este redil de lo cual hoy estamos, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, que las emociones muchas veces juegan al contra, Señor,
pero tu obra y tu espíritu nos permite permanecer firme en nuestro caminar contigo, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Humíllanos y exáltate tú hoy, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos y te damos a ti las gracias y te lo entregamos. Esta palabra es tuya y te oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Aquí habla la palabra del Señor. El texto al empezar dice al siguiente día. ¿Al siguiente de qué? Ya habíamos desarrollado hace 15 días atrás, cuando Jesús estaba compartiendo una cena, y durante la cena María, sus hermanos, había mostrado una adoración especial con su Señor, con su Rey, dándole servicio, adoración al Señor, como también habíamos visto también la actitud de Lázaro, mostrando su identidad delante de este Rey soberano, delante de aquel que estaba ahí presente, de lo cual María lo había reconocido a él, y también ella había reconocido que este Señor que estaba delante de él iba a morir en su lugar. Pero Lázaro había visto con otro ojo, y este ojo, que lo cual él veía, era la forma que nosotros veíamos antes que Él obrara en nuestra vida. Esa era nuestra posición, nuestra identidad fuera de Cristo. Y el versículo 1 también hablaba de que faltaba 6 días para la Pascua. 6 días faltaba para la celebración de la Pascua judía. Entonces, al siguiente día, habíamos hablado que era un sábado. Ese sábado, que faltando 6 días, y ahora un domingo. Al siguiente día de la cena, el texto del capítulo 12 habla del siguiente día. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía, se amontonaban ellos. Supieron que Jesús venía para la Pascua. Supieron que Jesús venía en camino para compartir con ellos esta Pascua. Y era una Pascua especial, porque la multitud le esperaba. La multitud supieron lo que Él había hecho. La multitud estaba pendiente de la llegada de Jesucristo. Y era época justamente de la Pascua, donde multitudes venían a Jerusalén. No podemos nosotros ni imaginar cuántas personas había presente en ese lugar, pero era una multitud. Y la gente ya se había preguntado, del capítulo 11, el versículo 56 en adelante, donde la gente se había preguntado: ¿ha de venir Jesús esta vez para esta Pascua? ¿O usted ficojinas a él a poco Pascua? Esa era una pregunta que ellos mismos se hacían, porque había una curiosidad, y también la gente quería ver con su propio ojo a este Jesús, aquello que no le veía todavía, y aquello que le veían quería demostrar una actitud diferente contra este Señor que venía. Y durante todo su ministerio, Jesús, durante los 3 años del ministerio que Él tuvo, según algunos eruditos, que habla que nunca Él entraba por la puerta principal al templo, sino siempre entraba por la puerta de las ovejas. Era una puerta al costado que quedaba hacia el norte del templo, y siempre Él entraba sobre esas puertas. Pero en esta ocasión, Jesús entró e iba a entrar por la puerta principal, porque esta era la última presentación pública de Jesús. Era la última presentación en medio de esta multitud, así como una forma de venir a enseñar, porque cuando se presentó la última vez en medio de la multitud fue ya para su crucifixión. Pero aquí, su última presentación pública
fue como un ofrecimiento público que él hizo en sí mismo como rey. Y la autoridad judía, ya habíamos dicho que lo rechazaba a él como a rey. Y faltaban pocos días, entonces, ¿qué hicieron esta multitud? Según el versículo 13, dice que ellos tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle a él. Ramas de palmera. Las palmeras, según algunos estudios, es originaria de Jerusalén, de esa zona. ¿Y para qué se utilizaban en aquel entonces las ramas? Era como para un simbolismo de victoria. Ellos cuando cortan una rama y levantan, es como un simbolismo de victoria lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué hicieron en esta ocasión? Ellos cortaron esa rama y durante que Jesús venía, ellos empezaron a gritar diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Le estaba dando a él bienvenido como a rey. Así como hoy nuestro tema, el Rey ha llegado. De rey. Y es lo que ellos estaban haciendo. Está llegando nuestro rey. Cosa que ya hemos visto también, ya hemos desarrollado cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, cuando comieron ellos hasta saciarse, entonces después de eso, ¿qué quisieron hacer? Según el texto del capítulo 6 de Juan, el versículo 15, dice que ellos le quisieron ponerse como su rey. ¿Y qué hizo él? Salió en medio de ellos y se fue. Después de esta alimentación, después de comer gratis, ellos le quisieron poner rey porque quería seguir comiendo gratis, creyendo que, bueno, poniéndole a él rey, bueno, vamos a seguir ya comiendo gratis ahora porque tenemos a un rey soberano que nos pueda dar comida, solamente con 3 peces nada más, multiplica y nos hacen saciar esto. Pero esa no era la razón por la que Jesús ha venido a este mundo. Esa fue una de las señales que Él hizo para que le vea a Él como Hijo de Dios, como el soberano Rey que estaba en medio de ellos. Y ahora, nuevamente, ellos estaban clamando y también declarándole a Él como su Rey. ¿Y qué gritaron? Hosana. ¿Qué significa Hosana? Según también aquí, para que podamos entender directamente, vayamos al Salmo 118, 25. Salmo 100. ¿De qué se acordaron ellos en ese momento cuando vieron a Jesús que venía hacia ellos? Dice el 25 y 26 del Salmo 118. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Quiere decir, sálvanos, Rey soberano que viene ahora, que viene de parte de Dios. Clamaban y clamaban con júbilo, con grandes voces. Ellos clamaban a Jesucristo con esta palabra del salmista, ya mirando de frente, que ellos ahora volvieron a repetir: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y también mirando justamente del Rey de los judíos, porque aquí está hablando al Rey de Israel, Rey de los judíos, que cuando los magos, los sabios,
cuando supieron que un niño había nacido en Belén, en Mateo capítulo 2, el versículo 2, habla de que ellos venían preguntándose dónde había nacido el rey de los judíos. Estos magos, estos sabios, ya lo había declarado ellos apenas en su nacimiento, que este niño era rey de los judíos. Y ahora está terminando su ministerio. Ya viene entrando ya a Jerusalén para después ya salir de ahí para ser crucificados. Y está viniendo, entrando, culminando su ministerio, y esta multitud lo habían reconocido a él como su rey, como rey de los judíos. Y con gritos y con palmas de victorias. Y estos tiempos se sigue practicando esta práctica. Nosotros damos gloria a Dios por esto, que hemos entendido y comprendido que esa fue una ocasión especial, única, que había acontecido, que hoy día vemos que la gente sigue practicando, y hoy día ya no es más una rama de palmera, hoy día ya llevan una hoja bien trenzadito, completito, y utiliza como reliquia. El famoso llevan para que una agüita de por medio lo alcance, y que eso ya tenga poder hasta contra la tormenta, cosa que no tiene pie ni cabeza, con la forma que ellos hicieron, con una forma de dar bienvenida como una hoja de victoria, pero eso se terminó ahí. Pero esa práctica se sigue llevando a cabo, pero una práctica ya que podemos hacer como una recordación, pero ya no como un poder que tenga que tener esa rama. Porque me imagino que esa palmera, hoja de palmera que ellos utilizaron, fueron alimentos de estos burros o de algún otro animales después de esto. Ninguno habrán llevado en su casa después para guardar y decir encima de esto pasó Jesucristo. Porque dice que extendieron ellos como una alfombra delante de él, porque le estaba recibiendo a su rey. Y no solamente fueron rey de los judíos, sino él es rey de reyes y señor de señor. Él es rey nuestro. Pero ¿cómo tenía que entrar este rey? La mayoría de los reyes en aquel entonces cabalgaban encima del mejor caballo, y caballos blancos. El caballo de los reyes era uno de los caballos, mejor caballo. Y aquí ellos estaban recibiendo a su rey. ¿Encima de qué? El texto siguiente nos habla de que este rey venía entrando encima de un burro, un animal despreciable por muchos, un animal carguero, un animal trabajador, pero son muchas veces despreciables por muchos. En esta ocasión, el Señor hizo soberanamente también una elección. Y esto va al contra de aquello que contradice también la doctrina de la elección. El Señor es el que escoge lo que han de ser salvos. No fui yo el que escogí un momento dado levantando mi mano y diciendo yo quiero ser salvo. El Señor fue el que obró en mí. El Señor fue el que me trajo a Él para que yo pueda recibir la salvación. Yo no hice nada. El Señor ha hecho todo. Como en esta ocasión pasó también. El Señor escogió hasta a su burro para venir a entrar en Jerusalén. Nadie escogió por él diciendo, Señor, acá yo traigo mi burro para que vos puedas montar y entrar en Jerusalén. No pasó así. Porque en lo siguiente, en los demás evangelios habla, especialmente el libro de Lucas 19. Vayamos primero al libro de Lucas. El capítulo 19, a partir del versículo 29, habla así la palabra del Señor.
Lucas 19, a partir del 29, dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciéndole: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Mira lo que había acontecido. Jesús sabía dónde estaba atado este pollino, dónde estaba este burro que todavía nadie lo había utilizado. Le dijo a ellos el lugar perfecto, le enviaron a ellos en el lugar correcto para que este burro sean traídos. Como también como el Señor obra. El dueño estaba presente. ¿Te imaginas vos tu burro atado enfrente de tu casa? Ver extraños que puedan venir y está desatando tu burro para llevar. ¿Cómo accionarían? Le vas a preguntar qué está haciendo. Y ellos dijeron la realidad. El Señor lo necesita. El Señor ya había obrado en su corazón de antemano también. Este señor, el dueño de este burro, también era temeroso de Dios y sabía quién Señor y a quién Señor se estaba refiriendo. Porque libremente Él permitió que su burro se han llevado. Porque ellos desataron y llevaron el burro para que el Señor lo montara. Y vemos aquí cómo el Señor obra. Nadie se puede oponer cuando el Señor actúa. Nadie puede impedir la obra de Dios cuando el Señor obra. Nadie puede contra la mano y contra la voluntad de este Rey soberano. Nadie puede. Nunca se va a arrepentir, dice algo. Nunca se va a convertir. Cuando el Señor obra y permite y trae. Ahora trajo para su burro y también nos trajo a nosotros, pecadores, a Él, para que Él también nos utilice. Y no estamos en vano nosotros en este mundo. No hemos sido traídos para ocupar y calentar asientos, sino también para que estemos sirviendo. Y este burro fue traído para el servicio del Señor. El Señor lo montó, se subió encima de este burro y entró a Jerusalén, pasando en medio de esta multitud que le gritaban: Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Nuestro Señor vino a cumplir la profecía. Él vino a cumplir lo que estaba escrito. Por eso la frase que encontramos en varias ocasiones en la palabra que dice: como está escrito, como está escrito. Y aquí nuevamente encontramos esta palabra. Jesús entró en Jerusalén para cumplir la palabra de Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que Él venía entrando. Y cuando se relata aquí brevemente este cumplimiento de la profecía, Él vino a cumplir la palabra que estaba escrito por Él. Y en lo que aquí menciona el versículo 14,
de lo que nos menciona aquí el libro de Juan, fue el libro de Zacarías 9:9, donde habla de que el capítulo 15, donde habla, dice: no temas, hijo de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Anire kuhuyeti Israel. Anire kuhuyeti, porque coape o un de rey, burro ari ojina. No temas, hijo de Sión, hijo o hijas de Sión, porque el rey viene a ti. Y ahí vemos justamente cómo se va cumpliendo a cabalidad la obra soberana del Señor. Se cumplía paso a paso lo que el Señor había dicho desde antigüedad. ¿Cómo Él tenía que venir entrando? Sobre un burro, no caminando. Si Él venía caminando, no iba a ser cumplido también la Escritura. Él tenía que entrar sobre un burro para así ya ir cumpliendo la profecía que estaba sobre Él. Jesús se presentó públicamente como Mesías. Públicamente Él se presentó como Mesías. Públicamente Él fue recibida. Y con la palabra, nuevamente vuelvo a mencionar: Hosana, hijo de David. Hosana, el hijo de Israel. O sea, que el rey de Israel que viene en este momento. Pero, ¿qué iban a hacer con su rey? Cuando recibí con palma, con victoria. Pero ¿qué iba a hacer con su rey después? Lo iban a crucificar. Entonces, ¿dónde estaba la victoria? La victoria no estaba en la entrada, la victoria estaba en su muerte y su resurrección. Esa era la victoria de Cristo Jesús. Pero ellos lo recibían en este momento sin entender, sin comprender lo que ellos estaban haciendo. Lo recibieron ellos con victoria. Y su discípulo dice que, Juan mismo dice que ellos no entendían lo que estaba pasando. El versículo 16 dice: esta cosa no la entendieron sus discípulos al principio. Juan mismo, como su discípulo, él dice: no hemos entendido lo que estaba pasando. No pudimos ni siquiera saber por qué Jesús montó este burro. ¿Por qué no envió a nosotros traer un burro ajeno? No es que Jesús mandó robar. Fue el propio realmente dueño, fue el que le habilitó que se traigan. Él está en contra del robo. Él no mandó robar este anillo, este burrito, sino que su dueño lo habilitó porque su dueño le preguntó a ellos. Pero cuando esto aconteció, ellos no pudieron ver, no pudieron entender por qué razón, porque el Espíritu Santo no estaba en ellos todavía. El Espíritu Santo es el que nos abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para entender la palabra de Dios. Por eso que ellos no pudieron ver lo que estaba escrito en la antigüedad, que aquí se estaba cumpliendo Zacarías 9:9, que ellos no pudieron entender. ¿Cómo puede entender una persona si no le tiene al Espíritu Santo en su vida? No puede entenderlos. Aunque lo predicara un año entero, nunca va a entender si Dios no obra soberanamente en la vida de esta persona. Pero después de la venida del Espíritu Santo, los discípulos mismos habían reconocido que después ellos entendieron y recordaron que esto tenía que haber acontecido y tenía que acontecer para que se cumpliese la Escritura. Por eso Jesús le dijo a ellos un poco más adelante, en Juan capítulo 16, el versículo 7, que era necesario que Él vaya. Es necesario que yo me vaya para que pueda enviar al Consolador. Porque el Consolador iba a hacer la obra sobrenatural en la vida de aquellos que todavía no pudieron entender. Ellos tuvieron 3 años con Jesús, pero muchas cosas no pudieron entender. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la presencia de Dios mismo
pero no tuvieron adentro, sino enfrente. Pero cuando tuvieron adentro, ahí cambió todo. Eso es lo que la obra del Señor puede hacer en nosotros. Solamente el Espíritu Santo nos hace entender y comprender su palabra. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 2. El libro de 1 Corintios capítulo 2, el versículo 10 y 11. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces nosotros nunca también vamos a entender, nunca vamos a comprender la palabra de Dios si el Espíritu no obra en nuestro corazón. Si Dios no cambiara nuestro duro corazón y si no pusiera realmente Él en nosotros, nunca vamos a entender un corazón de carne. Él es el que puso un corazón de carne en nuestro corazón. Y no solamente eso, puso su Espíritu dentro de nuestro corazón. Y de ahí nosotros entendemos y comprendemos su palabra y podamos andar en sus estatutos. Podemos obedecer su palabra. Nosotros que ya estamos en Cristo y con Cristo, debemos siempre estar agradecidos. ¿Por qué? Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Ese dice justamente también 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, esa es la razón por la que nosotros debemos andar obedeciendo su palabra. No podemos estar queriendo demostrar una cosa que no son. No podemos querer engañarnos unos a los otros. Porque si la mente de Cristo está en nuestra mente, debemos vivir en obediencia. Por eso que los judíos, los sacerdotes, no pudieron ver y entender todas estas cosas. Pero aquellos que entendían y comprendían pudieron ver, porque solamente la verdad lo iba a dar libertad a ellos. Cosa que Jesús lo había dicho también a ellos en Juan capítulo 8, versículo 31. A los judíos que habían creído en Él. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libre. Solamente la verdad le puede dar libertad. Y me hace recordar cuando Jesús ya estaban a punto de ser crucificado y estaba enfrente de Pilato. Pilato tenía una curiosidad cuando Jesús hablaba mucho de la verdad. Y le preguntó: ¿qué es la verdad? Yo soy la verdad, le dijo Jesús. Él era la verdad. Y Jesús es la verdad. ¿Y cómo ellos van a entender si no le entiende a Jesús? Por eso Jesús le había dicho también a los propios judíos en Juan 5:39, escudriñad la Escritura, porque la Escritura hablan de mí, le decía Jesús a ellos. Escudriña la Escritura. Si nosotros no escudriñamos, si no leemos, si no estudiamos la palabra de Dios, nunca vamos a entender quién es Jesús. Y si le vemos a Jesús, vamos a verle también como esta gente le veían a Él. Pero nosotros debemos entender y comprender aún más para que podamos llevar a la obediencia. Por eso debemos entender también que el Señor nos escogió a nosotros para que andemos conforme a su palabra, no conforme a nuestra manera de vivir, sino conforme a su palabra. Y Él dice que lo que se había perdido y lo que se pierde, porque ya ha sido condenado para la perdición. Eso fue lo que Él dice también en Juan 17:12, que solo se han perdido el Hijo de
perdición. Él escogió a 12, uno se perdió porque él fue escogido para esto. Ninguno, que lo que el Señor ha escogido, nadie puede arrebatar de sus manos. Nadie puede arrebatar de la mano del Señor. Esa es la razón que nosotros debemos invertir el tiempo estudiando su palabra, ser fortalecidos a través del Espíritu Santo, para que no demostremos otra actitud, ni mucho menos para que podamos torcer la Escritura y seamos para nuestra propia perdición, como habla también 2 de Pedro 3:16. No sea para nuestra propia perdición, porque el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a hacer entender, nos va a hacer comprender su palabra, para que nosotros podamos obedecer y andar, no fingidamente, sino obedeciendo su palabra. Estos judíos tremendamente eran religiosos. Religiosos eran. Ellos conocían la palabra, pero no eran temerosos de la palabra. Ella era temeroso era realmente por la palabra, pero no de la palabra, porque no obedecían. Y en esto vemos que ser religioso, conocer la Escritura es bueno, pero lo más bueno es llevarlo en práctica. Entender y comprender es llevarlo en práctica. Porque solamente a través de esto el Señor obra. Y solamente a través de Jesucristo vamos a tener salvación y vida eterna. No a través de religión. La religión es creación humana, pero el Señor es el que obra a través de los seres humanos también para hacer su obra sobrenatural, que a través de un cambio genuino de dentro para afuera. Entonces vemos cómo el Señor obra, cómo el Señor actúa, cómo el Señor nos trajo y cómo esta multitud ha venido. ¿Por qué razón ha venido esta multitud? Habían venido para dar bienvenido a su Rey. ¿Cuál es la razón que nosotros justamente hemos venido domingo tras domingo también a la iglesia? ¿Por qué venimos nosotros domingo tras domingo? ¿Hemos venido para adorar su nombre? ¿Hemos venido para ser humillados por su palabra? ¿Para que Él sea exaltado en nuestra vida? ¿O somos como los judíos o como la multitud que solamente se basa con sus emociones? Esta multitud se había basado mucho con sus emociones. El versículo 18 habla de que por lo cual también había venido gente a recibirle, porque habían oído que Él había hecho señales. Esa es la razón que ellos venían. Ese hace milagro, ese hace tal cosa, va a venir ese que hace milagro. Solamente de su obra, no por Él. ¿Y cuál era la razón de estos señales? ¿Por qué razón dice el evangelista Juan de que esta señal se llevó a cabo? En Juan 20 habla la razón de estas señales. Juan capítulo 20, el versículo 30 y 31, Juan nos muestra, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la señal, esta es la razón de esta señal, para que creyendo, para que creáis, para que le reconozcamos a Él como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Usted ha creído en Cristo o ya han creído en Cristo? Y si han creído, ¿está escudriñando su palabra? ¿Está leyendo su palabra? ¿Está estudiando su palabra? ¿Está obedeciendo su palabra?
Si en realidad ha entendido, ha comprendido esto, debemos andar como Él anduvo, como dice la palabra. Jesús nunca buscó multitud, nunca se interesó de la multitud. Cuando Él vio multitud, en Marcos capítulo 6, versículo 34, cuando Él miró de la multitud, Él tuvo compasión de ellos, porque lo veían a ellos como oveja sin pastor. Esa era la forma que Él le veía a ellos. No es porque se alegraba, que porque veía una multitud escuchándole a Él, sino Él tuvo compasión de ellos. Esa fue la razón, cuando Él lo vio a ellos. Pero siempre Él se dedicaba y alentaba a las manadas pequeñas que estaban cerca de Él. Porque Él lo alentó a su manada pequeña. En Lucas capítulo 12, el versículo 32, Él dice a ellos: no temáis, manada pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo a ellos que no temáis? 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Dios, a vuestro Padre, le ha placido daros el reino. A Dios la gloria. A Dios nos ha placido dar a nosotros salvación. Manadas pequeñas, no tengamos temor de cualquier clase, de muchas veces persecuciones que pueda venir contra nosotros. No tengamos temor a aquellos que se oponen contra la verdad, porque al Señor le ha placido darnos a nosotros ese entendimiento y comprensión de su palabra. Jesús fue perseguido antes de nacer. Después de su nacimiento, su ministerio, hasta el último fue perseguido. Y su obra maravillosa, su palabra, hasta hoy sigue siendo perseguida. Y nunca va a terminar la oposición contra su palabra, porque siempre va a haber dos pueblos. Siempre va a haber pueblos obedientes y un pueblo que siempre se va a oponer contra este pueblo. Siempre habrá oposiciones. Siempre habrá religiosos. Siempre habrá gente que solamente se va a basar con sus emociones. Siempre habrá. Y siempre habrá alguien preocupado y alguien nervioso por el cumplimiento de la profecía del Señor. Porque aquí esta gente, estos religiosos, se sintieron nerviosos ellos al ver que, mira, nuestro plan no fue exitoso. No fue efectivo lo que nosotros estábamos planificando. Nosotros queríamos ya matar a este varón. Pero mira lo que está pasando. No era lo que nosotros esperábamos. El versículo 19 de nuestro texto habla: pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguí nada? Mira que la multitud va tras él. Ya conseguí, va a evitar la de plan. Porque pero estos hombres hipócritas, religiosos, Juan ya lo había advertido, Juan ya lo había confrontado a esta multitud en Mateo capítulo 3, versículo 7. Estos judíos religiosos que se cree dueño de la verdad, en Mateo 3, el versículo 7, Juan el Bautista le dijo a ellos, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién lo enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víbora. ¿De dónde provenía esto? Generación de víbora, ya habíamos desarrollado también del libro de Génesis, ya directamente él aplicándole a ellos de quién generación era esta generación.
Generación diabólica, generación de víbora que siempre se opone contra la verdad. Generación de víbora, generación diabólica que sí sigue oponiéndose contra la verdad. Y siempre va a haber oposición, como ya lo he mencionado a ustedes. Y ellos dijeron, ya ves, no hemos logrado nada con esto. Y ahora ellos ya se estaban preocupando de la consecuencia política que le puedan dar y que pueda traerle a ellos estos. Porque ellos vieron que Jesús tuvo respaldo popular. Y en Juan capítulo 11, el versículo 48, donde dice que ellos se sentían preocupados, si le dejamos así, todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esa es la preocupación de ellos. Solamente ellos se preocupaban políticamente. Y ahora ve que la multitud va detrás de este Señor. Evidentemente, hablando en esto, Jesús pudo haber tenido la corona sin ir a la cruz, sin llegar primero a la cruz. Pudo haber obtenido, porque la multitud se iba tras él. Sin embargo, si hubiera él asumido la corona directamente, usted y yo nunca podríamos haber recibido salvación. Nunca hemos sido salvos. Nunca hubiésemos realmente estado donde estamos hoy, si él hubiese ya directamente entrado como rey en ese tiempo. Él tuvo que ir a la cruz. Él tuvo que ocupar nuestro lugar en la cruz para que hoy nosotros pudiéramos tener vida en Él. Él ocupó nuestro lugar y Él fue el que nos reconcilió con Él. Como dice Efesios capítulo 2, el versículo 14 en adelante. Porque Él es nuestro paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos pueblos, de los dos un solo y un nuevo, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Él llegó a la cruz para que hoy día nosotros tengamos vida en Él, a pesar que para muchos la cruz es locura, como dice 1 Corintios 1:18, pero para nosotros es poder de Dios, porque en la cruz Él venció a la muerte. En la cruz llevó nuestro pecado. En la cruz crucificó nuestro pecado. Por eso, cuando Pablo comprendió su llamado, él dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Y por fe del Hijo de Dios. No ya por su propio, sino a través de Cristo Jesús. Y si nosotros hemos sido crucificados con Él, debemos vivir y debemos decir la misma palabra que ha dicho Pablo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque esa es la razón por la que el Señor ha venido. Para eso el Señor se despojó de su trono y fue obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz, dice Filipenses 2:8. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. La obediencia a Dios siempre tiene su costo, como también su recompensa. Nosotros, si seguimos en vida, debemos ser obedientes. Y si seguimos obedientes a la palabra, no vamos a vivir una vida de exitoso como muchos creen.
vamos a vivir una vida llena de aflicción, pero lleno de victoria en el Señor. Y si tenemos victoria, debe ser para la gloria del Señor, no para nuestras glorias. Los discípulos comprendieron, los discípulos de Jesús entendieron su llamado y a quién debe y tiene que obedecer. Nosotros también debemos hacer lo mismo. En Hechos capítulo 5, el versículo 29, cuando a ellos se les amenazaron, ellos ya estaban justamente ya azotados y después de esto se les habían amenazado a ellos que no hagan más, que no hablen más de Cristo. El 5:29, respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Mis queridos hermanos y hermanas, si hemos entendido nuestro llamado en Cristo, es necesario obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Es necesario acudir siempre a la fuente que acudir a cualquier otro. ¿Y a quién estamos obedeciendo en la actualidad? ¿A quién estamos honrando en la actualidad? ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo al mundo? ¿Estamos acoplándose hacia el mundo, yendo más hacia el mundo? ¿O estamos sometiéndose a Dios y a su palabra? En 1 Pedro capítulo 1, 22 habla de la obediencia a la verdad. Dice: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingida, amaos unos a otros extrañadamente de corazón puro. Mis queridos hermanos y hermanas presentes, no fingamos las cosas espirituales. No fingamos las cosas de Dios. Seamos sinceros unos con otros y por sobre todos a Dios. Porque Él nos ha llamado a la verdad, porque Él es nuestra verdad. Esta multitud gritaron: ¡Hosana! Pero al día siguiente gritaron: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Esta multitud dieron bienvenida al Señor, bienvenida al Rey, pero el día siguiente escogieron a Barrabás en vez del Señor. Y esa es nuestra elección, mis queridos hermanos. Sin Cristo, si vamos a escoger las cosas espirituales, esta es nuestra elección. Nunca vamos a escoger lo bueno, siempre vamos a escoger lo malo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nunca vamos a nuestra propia naturaleza pecaminosa escoger la luz, siempre vamos a escoger las tinieblas. Porque ahí es donde permanecemos y ese es nuestro lugar. Por eso esta multitud hoy gritaron y mañana gritaron otras cosas. ¿Y a cuál de estos grupos permanecemos hoy? ¿A cuál de estos grupos estamos hoy? ¿Estamos con el grupo como los religiosos? ¿Solamente somos religiosos, temerosos de la palabra? O sea que de la Biblia ahí nomás, pero no obedecemos. Que vivimos una vida fingida, hipócritamente, como los religiosos. ¿Esa es la vida que estamos llevando? ¿Esa es tu vida? ¿O soy como la multitud que hoy gritan aleluya y mañana crucifícale? Hoy aquí dentro de este edificio, buenito, santito, y mañana una vida perversa, una vida de pecado, una vida de como un chancho que está en medio del lobo ya otra vez con los pecados. Estamos siendo parte de esta multitud
que solamente por emociones o solamente venimos por emoción y no por Cristo? Porque esta multitud no vinieron por Cristo, sino que ellos supieron y sabía que se le dijo a ellos lo que Él había hecho. Levantó un muerto. ¿Saben qué? Él resucitó un muerto. Entonces la multitud venía porque solamente le veía más a Lázaro, pero a Cristo le dejaron de lado. Como mucho en la actualidad, le tienen al Expedito, le tienen a Cayetano, le tienen a Antonio, le tienen a María o le tienen a cualquier otra cosa. Y Cristo, olvidados. Es quien dio su vida, el que justamente llevó la carga nuestra en la cruz. Él no necesita un intermediario para que uno pueda llegarle a Él, siendo que Él dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. ¿O somos parte de su grace? Somos parte de estos discípulos que entendieron y comprendieron su llamado y dijeron: nosotros es necesario obedecer a Dios que al mundo. Somos parte de este grupo que hoy día están defendiendo con su vida la sana doctrina en su testimonio donde sea que van. Somos parte de este cuerpo, somos parte de este pueblo, porque Él dice que su oveja oye su voz y le siguen. Somos la oveja del Señor, y si sos oveja del Señor, sigue el camino, porque es el camino correcto, es el camino que lleva a la victoria, es el camino donde ella triunfó sobre los adversarios. Él no siempre actuarán al contra de su palabra, siempre a favor de su palabra. Pero aquello que actúa al contra de su palabra, aquello que siempre se opone contra la palabra, sigamos orando por aquellos. Sigamos clamando a Dios por la misericordia de Dios para que extienda su gracia por aquellos también para que puedan entender y comprender. Porque fuera de la gracia del Señor nunca entenderá la verdad, nunca comprenderá la verdad, y fuera del Espíritu Santo nunca entenderá la palabra del Señor. Va a escuchar, pero nunca entenderán. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas presentes, si estamos permaneciendo a uno de estos tres grupos, uno de los mejor es el último, ser parte de la gracia del Señor. Y si estoy siendo parte del grupo 1 o del grupo 2, ¿qué debo hacer? Si solamente soy un religioso o solamente estoy viniendo por mi emoción, ¿qué debo hacer? Arrepiéntate y ven a Cristo. Solamente Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey ha llegado. El Rey ya llegó en aquel entonces. El Rey está aquí. Y si hoy está tocando tu corazón, o ya está dentro de tu corazón, perdón, si está Él dentro de tu corazón, es porque Él ya está quebrantando. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte, reconocer tu identidad delante de Él. ¿Y qué identidad tenemos fuera de Cristo? Una entidad pecadora, una entidad separado de Él, una entidad completamente para el infierno. Esa era nuestra identidad pecaminosa. Identidad pecaminosa. Generación de víbora, una forma de decir, pero en Cristo somos más que vencedores. Cuando Dios obró en nuestra vida, cambió nuestra identidad. No sé si la mayoría conoce la historia del patito feo. Muchos quizás aquí conocen la historia de un patito feo que había nacido en medio de los pollitos y donde él empezó a crecer y su identidad era otra cosa. Pero él siempre se veía como un pollo, como un pato. El pollo es el águila, perdón, es la confusión. Y este patito feo siempre se veía como pato, pero él era más grande, con cuello más largo, y nunca pudieron tener una buena relación con los patos. Hasta que un día
tuvo que salir del medio del pato e ir a un lugar, pasar mucho tiempo solo, y en un tiempo dado vieron una multitud de que le parecía a él que venía hacia él, y él se identificó con ellos. Antes se creía pato, pero él era un cisne. Y cuando le vieron a esta multitud, se identificó con ellos porque era parecido que ellos, tenía el mismo cuello, tenía el mismo formato que él, y no era un patito feo, era un cisne hermoso. Como también nosotros éramos quizás un pato feo, pero no somos. En Cristo somos un cisne hermosos, porque Cristo ha pagado el precio de nuestros pecados. Él ha hecho todo por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. La misericordia del Señor fue el que nos trajo aquí. La misericordia del Señor es el que nos trajo aquí. El Señor fue el que cambió nuestro corazón, nuestra visión, para que así podamos obedecer su palabra. Y si hoy estamos obedeciendo su palabra, no es por mérito nuestro también, sino que el Señor nos sigue sosteniendo. El Señor el que nos sostiene. Por eso estamos obedeciendo su palabra. Y si hoy estás aquí y nunca te has arrepentido de tu pecado, o si te has arrepentido solamente fue por emoción, y hoy estás sintiendo un quebrantamiento dentro de ti, es porque el Señor está obrando en tu vida y quiere que sea parte de su grey verdadero. No quiere que sea ya parte de esta multitud que le dieron bienvenida, ni mucho menos ser religioso nada más, sino ser parte de la obediencia a su palabra. Y si hoy estás sintiendo en tu corazón, inclina tu cabeza y arrepiéntate de tu pecado, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para que pueda transformar tu mente y tu corazón. Él es fiel y justo para que puedan darte vida en este momento, porque solamente Él te puede resucitar de entre los muertos. Solamente Él puede cambiar un corazón duro y que puede poner en ti un corazón de carne. Arrepiéntate, reconozca tu condición delante de Dios.